Estamos en Romanos capítulo 10 y hoy vamos a ver los versículos 5 en adelante. Hoy es la lección 29 y he titulado esta lección acerca que la palabra de Dios está cerca y las condiciones para la salvación. La palabra de Dios está cerca y las condiciones para la salvación. Hemos visto que Pablo ha estado hablando desde el capítulo 9 acerca del plan eterno de Dios en escoger, en elegir a Israel para que Israel sea el instrumento que Dios usaría para traer la redención al mundo. Ya desde el principio del capítulo 9, Pablo se conmueve y tiene este dolor en su corazón al saber que sus propios hermanos, Israel, su propia nación, no habían en general aceptado el evangelio. Y él habló de que los israelitas, de ellos son las promesas que Dios dio, la adopción, la gloria, la ley, el culto, y de ellos viene el Mesías. Y entonces Pablo, en una forma magnífica, comienza a hablarnos en cómo Dios usó a Israel para cumplir sus propósitos de redención. Él escogió a individuos como a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú para traer su plan de redención. Y vemos que la palabra de Dios no ha fallado. La pregunta que siempre queda en el trasfondo es si Dios había elegido a su pueblo para que el pueblo de Israel sea el instrumento de Dios para traer salvación. ¿Por qué la nación de Dios no cree? Y hemos visto que Pablo habla acerca del endurecimiento judicial que Dios da a su pueblo. Estuvimos estudiando cómo Dios, después de tratar con su nación a través de los profetas por toda la historia de Israel, cada vez que Israel rehusaba escuchar la palabra de Dios, el arrepentirse, el regresar a Dios, el abandonar sus ídolos, cada vez que Israel rehusaba hacer eso, Dios los entregaba a juicio y permitía entonces que la nación sufra castigo, tal como lo había dicho en Deuteronomio 27-28. Las consecuencias de la desobediencia iba a ser plagas, guerras y hasta lo final que era el exilio. Pero acá Pablo nos dice que Dios usó el endurecimiento de Israel en tiempos de Jesús para que ellos pudieran entregar a muerte a nuestro Señor Jesucristo y así la salvación venga a su pueblo y se abra hacia los gentiles. De la misma manera como Dios usó a Faraón en su endurecimiento, ya hemos visto que el endurecimiento es el resultado del rechazo a la palabra de Dios y entonces como consecuencia Dios nos endurece y nos entrega a juicio. Faraón también, por haber rechazado la palabra de Dios que Dios ya le había previsto a Moisés en su llamado en Éxodo 3 y 4, que no lo iba a escuchar, Faraón también endureció su corazón. Y Dios endurece entonces el corazón del faraón, entregándolo a juicio y así mostrando su poder, liberando a su pueblo para que experimente la primera Pascua, la liberación. De la misma manera, Pablo toma el ejemplo del faraón para decir que de esa forma Dios ha endurecido a Israel, a la nación judía. Los ha endurecido para que maten a su hijo, entreguen a su Mesías y así entonces abrir las puertas de salvación para su pueblo y para los gentiles. Entonces Pablo resume el capítulo 9, llegando ya al final, que Dios, como el alfarero, puede hacer con su voluntad lo que él desea con el pueblo que él eligió, que en este caso la masa, la arcilla es Israel. Tanto en Jeremías 18 como en Isaías 26 y en los profetas
vemos que Dios se dirige al pueblo como el alfarero, que Dios está trabajando con su pueblo para traer salvación a las naciones. Es también el mensaje del profeta Isaías que hemos venido estudiando a través de la escuela dominical. Y Dios puede quebrantar esa arcilla, Israel, para volverla a formar, porque Él es el Dios del pueblo de Israel como el Dios de las demás naciones, pero Él tiene la prerrogativa de hacer con su pueblo como Él plazca, usarlo como Él plazca. Y en este caso, a los que recibieron misericordia, a los que creyeron en el Evangelio, que vamos a ver ahora en el capítulo 10, son las arcillas o son instrumentos de honra a Dios, usados para el servicio de Dios, y aquellos que no creyeron, que rechazaron el mensaje de Dios, que se endurecieron, son instrumentos destinados a la destrucción, punto suspensivo hasta que llegamos al capítulo 11, pero si se arrepienten y creen, todavía no hemos llegado ahí, todavía Dios es capaz de reinjertarlos en el olivo. Así que las personas no quedan totalmente perdidas hasta el final de sus vidas si hay un arrepentimiento y un venir de regreso a Dios en la fe. Capítulo 10. Pablo vuelve a resumir entonces sobre la tristeza, la oración que tiene hacia Israel como nación. No, Pablo ora por la salvación de su pueblo. Ese es el deseo de Dios, la salvación de su pueblo y de la humanidad, como lo dice en primera de Timoteo 2:5. Y Pablo nos ha dicho que Israel es un pueblo celoso para las cosas de Dios, celoso en el servicio a Dios. Pero este es un celo sin conocimiento, sin la relación personal a Dios. Y Pablo nos dice en qué manera ellos fallaron, en qué manera Israel como nación se deslizaron, transgredieron. Y acá está el punto que Pablo viene recalcando desde el capítulo 2 de Romanos, que ellos intentaron establecer su propia justicia. Recuerden que cuando Dios dio la ley, este es Romanos 7, la ley fue la piedra de tropiezo inicial para Israel, porque la ley vino para mostrar a Israel que ellos estaban en Adán, que ellos estaban caídos, que ellos eran pecadores y necesitaban de la gracia y misericordia de Dios para ser salvos, que ellos no podían cumplir la ley a la perfección. No podían, pero Israel seguía queriendo justificarse bajo la ley. Y Pablo en Romanos 7 dice, no podemos porque estamos en un cuerpo de pecado y de muerte. Pero gracias a Dios que nos ha provisto a Jesucristo, que Él sí pudo cumplir la ley. Y si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación para los que creen. Y empieza entonces el capítulo 8 de Romanos. Entonces, Israel, ¿cuál fue la falla de Israel pensando que ellos podían alcanzar la propia justicia de Dios cumpliendo la ley? Y en vez de decir, no podemos cumplir la ley como Abraham, que él creyó y le fue contado por justicia, o como David, que él dijo, el que confía en Dios y se arrepiente, recibe misericordia. Eso está en Romanos 4, no por medios o obras propias. Israel, esto también había sido una piedra de tropiezo. El aceptar que su Mesías, el que ellos crucificaron, era el que los justificaba si creían en él. ¿Okay? Entonces, versículo 4, la gran declaración de Pablo, que el fin o el ayo o la meta de la ley es Cristo. Esa es la meta de la ley. Y todo el que está en Cristo, entonces, en un sentido, todo el que está en Cristo recibe la adopción de hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo, Romanos 8, y cumple la ley de Dios. Si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, pero estamos en Adán, no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, versículo 5, ahí empezamos. 5 en adelante. Entonces, la palabra de Dios está cerca.
¿Ok? Ese es el tema que vamos a ver. Acá Pablo usa a Moisés nuevamente porque está hablando de Israel y usa las escrituras para explicarnos, para explicar a los creyentes. La mayoría eran judíos creyentes y también gentiles que antes de ser creyentes se habían convertido al judaísmo, para explicar que cuando Moisés trajo la ley de Dios o recibió la ley de Dios, él mismo dice en Deuteronomio capítulo 30, porque este es el pasaje que usa acá Pablo para hablar de la ley. Si ustedes ven una concordancia, Deuteronomio capítulo 30, no vamos a leer, pero este es el pasaje que cita Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que ellos sabían que el obedecer a Dios les traía a ellos vida. Si ellos seguían la ley de Dios, ellos iban a tener vida, prosperidad, abundancia en la tierra que Dios le daba, victorias en sus guerras, etcétera, porque estaban caminando en obediencia a Dios. Pero si ellos quebrantaban la ley de Dios, ellos iban a traer entonces hambre, pestes, guerra, espada y el exilio. Ahora, ¿esperaba Dios que su pueblo, Dios conoce obviamente la debilidad humana, ¿esperaba Dios a su pueblo que cumpliera la ley a la perfección? Y nosotros podemos contestar que no. Por eso Dios instituyó el sistema de sacrificios. Dios instituyó el sistema de sacrificios, que es todo el libro de Levíticos, porque Él sabía que tenía que haber una propiciación por los pecados de su pueblo. O sea, aquellos pecados que cumplían sin querer queriendo, o por ignorancia, o porque soy humano y la carne es débil. Entonces ahí traían un corderito o ahí traían una ofrenda de paz y Dios los absolvía a través de ese acto simbólico, los perdonaba. No había perdón por pecados cometidos intencionalmente o premeditados, como los pecados de David, el pecado de planificar, por ejemplo, el homicidio de Urías, el esposo de Betsabé. No había sacrificio que perdone eso. Y David entendió eso y por eso escribió el Salmo 51 y el Salmo 32, donde dice: me tiro a la misericordia de Dios. Yo dependo de la misericordia de Dios porque no hay sacrificio que me absuelva de este pecado. Al final, el pueblo de Dios que cometía pecado dependía de la misericordia de Dios. Y es por eso que Moisés, o Pablo citando a Moisés, le dijo al pueblo después de pecar en el incidente del becerro de oro: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. ¿Qué significa eso? Que Dios castiga al culpable, pero aquel que se arrepiente y reconoce, Dios es misericordioso. Eso lo vemos en la vida del pueblo de Israel. Aquel que encubre su pecado y no se arrepiente y pretende ocultarlo, justificarlo, negarlo, entonces lo que le espera es el castigo, el juicio de Dios. Pero aquel que se derrama delante de Dios y confiesa su pecado y admite su maldad, es la misericordia de Dios la que lo perdona. Lo que sucedió con David, aunque él experimentó las consecuencias de su pecado. Entonces acá Moisés está diciendo que la ley de Dios estuvo cerca de ellos y ahora más, versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe. Así como la ley de Dios estaba disponible para el pueblo de Dios, Cristo estaba disponible, su mensaje, su palabra, para todo aquel que lo aceptara y creyere en él. La palabra de Dios no es algo oculto que solamente se accede por una bola mágica o un conjuro de cartas, o ir a unas personas que tengan conocimiento de cosas ocultas, de misterios, y solamente ellos nos pueden revelar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios ha sido accesible, es accesible a todo aquel que quiera escucharla.
está cerca a nosotros. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la salvación? ¿Cuáles son las condiciones de la salvación? Versículo 9 en adelante. Las condiciones de la salvación. Dice así, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar tiene que ver con declarar públicamente, obviamente, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor que reina y no el César. Estas serán palabras que políticamente los pondría a los creyentes en el primer siglo bajo la cárcel o bajo muerte. El confesar, no que Nerón, no que el César era el Dios o el Señor como él mismo se autodenominaba, como hemos estudiado Apocalipsis, sino decir hay otro Señor mayor que él, el único verdadero Señor es Jesús, al que ustedes crucificaron, ese es el verdadero Señor. Confesar es alianzarnos a Él, hacernos notar que estamos con Él y le pertenecemos a Él y tenemos nuestra fidelidad y nuestra alianza a Él. Lo opuesto a esto es lo que hizo, por ejemplo, Pedro, cuando esa noche, esa madrugada, cuando Jesucristo fue juzgado injustamente y estando en el patio antes de que cante el gallo, le dijeron a él, tú también eres uno de ellos, por tu acento, porque te hemos visto con él. Y él lo negó, yo no tengo nada que ver con él. Entonces, lo opuesto a confesar es que cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, actuemos o declaremos cosas que no nos liguen a Cristo. Nos divorciemos de Cristo en ese momento porque no nos conviene que nos relacionen con Él. Porque nos bajan de categoría, el qué dirán o qué religiosa eres, etc. No, eso me va a poner en problemas, entonces mejor oculto, me callo, no digo nada. El confesarlo públicamente es decir, sí, Jesús es mi Señor y mi Rey. Y no me avergüenzo de eso, aunque me cueste lo que me cueste. A los creyentes les costaba la vida. Confesar y creer en tu corazón, creer con tu voluntad, en lo más interno de ti. Creer en la resurrección. No solamente que Cristo es Señor, pero que Cristo está vivo, que Cristo resucitó. Esto era algo que se negaba en el primer siglo. La mentira que los judíos esparcieron según Mateo al final es que los discípulos habían robado el cuerpo. Y hasta el día de hoy, el Talmud, que es el libro religioso de los judíos, de sus tradiciones, dicen que Jesús no resucitó, pero que los discípulos robaron el cuerpo y lo dieron por vivo para engañar. La resurrección es un pilar, fundamento de nuestra fe, porque esa es la esperanza en donde nuestra fe está basada, no en vano. Pablo escribió en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, que si no hay resurrección, en vano es nuestra predicación, en vano es nuestro evangelio. Por gusto estamos acá estudiando la Biblia, si no hay resurrección. Vivamos, comamos, divertámonos, como porque mañana moriremos. Pero si hay resurrección, ojo, la vida no termina cuando este cuerpo muere. Daremos cuenta y seremos levantados con cuerpos glorificados o cuerpos espirituales que son bien físicos pero glorificados. No entendemos cómo sabrá eso. Y será otra realidad. Pero nuestra resurrección está basada en lo que Cristo resurreció. Dice para la salvación. Versículo 11. La Escritura dice todo aquel. Y el todo aquel es todo aquel. No es algunos, es todo aquel que en Él cree, que no, esta es la condición, creer, no será avergonzado. ¿Por qué el avergonzado? Bueno, si le estamos hablando al judío, ellos tenían este estigma que por culpa nuestra murió nuestro Mesías, porque nosotros lo crucificamos. Y por muchos años, lamentablemente, la Iglesia Católica fomentó este antisemitismo contra los judíos.
Los judíos fueron los que mataron a Jesús y hay que tener este fastidio, contra los judíos. Y acá Pablo nos está presentando, no, esto nos debe de precipitar a nosotros a tener una misión hacia los judíos, porque de ellos son las promesas que ahora nosotros estamos disfrutando. Así que nuestras iglesias, nuestras congregaciones deben de ser congregaciones que busquen evangelizar al pueblo judío. ¿Ok? Pues la escritura no será, porque no hay diferencia entre judío y griego, es lo mismo que Pablo dice en Gálatas 3:26, que ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay circunciso, incircunciso, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Invocar al Señor, confesarlo, creer que Él ha resucitado. Y entonces vienen las preguntas retóricas que Pablo hace. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está la misión de la iglesia. Predicar el evangelio a todos aquellos que no han escuchado del Señor. El problema de muchas de nuestras iglesias hoy en día, y esto lo voy a decir, no sé con quién me meten problemas, pero lo voy a decir, es que predicamos el evangelio a creyentes. Y no está mal predicarnos el evangelio a nosotros porque necesitamos realmente entender qué es el evangelio, porque muchas veces podemos confundirnos en qué es el evangelio y muy fácilmente se cambia el evangelio, ¿no? Como Pablo dijo a Gálatas, maldito sea yo si predicara otro evangelio que no sea el que recibí. Así que es importante sí recordarnos qué es el evangelio. El problema está cuando solamente predicamos a los creyentes y no nos movemos hacia afuera, al mundo inconverso, porque nos es más cómodo predicarnos entre nosotros mismos. No vamos a encontrar dificultad, no vamos a encontrar cuestionamiento, no vamos a encontrar desafíos a nuestra fe. Pero si vamos con una persona que es de otra religión, con otros que no han crecido en el evangelio y que no conocen y le presentamos el evangelio, el asunto cambia. Para gloria de Dios podemos encontrar recepción y creen y qué bendición, pero también podemos encontrar desafíos a nuestra fe, a tal punto que nos muevan el piso y tenemos que ir a las escrituras y volver a estudiarlas porque no sabemos cómo responder a las cosas básicas de nuestra fe. El punto es que la iglesia tiene que ser una iglesia misionera y no solamente una iglesia que se enfoque en la edificación de los santos, que es buena, que ya Pablo va a decir en el capítulo 12 que usemos los dones, que eso es bueno, pero no podemos estancarnos ahí. Toda iglesia local debe de ser una iglesia misionera que esté alcanzando grupos, etnias o comunidades que no les ha llegado el evangelio. Y no predicarles a otros que ya van a una iglesia para que se vengan a nuestra iglesia. No que sucede el robar ovejas. Voy y me congracio con ese hermano, entonces vente a mi iglesia, que en mi iglesia nos la pasamos mejor y nos estamos entre nosotros mismos y perdemos de perspectiva. No, así no es el asunto. El asunto es, anda y busca a alguien que no ha escuchado nada de Dios, que no tiene ninguna afiliación con una iglesia y a ese predícale. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. La misión de la iglesia es predicar a aquellos que no han creído porque no han oído. Y entonces versículo 15. Versículo 15. Versículo 15 de Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian las buenas nuevas. Ese pasaje es de Isaías capítulo 40, también Isaías capítulo 53, que habla acerca de las buenas noticias de que Dios iba a regresar a su pueblo del exilio, de Babilonia los iba a regresar a la tierra y les iba entonces a entregar la tierra, las bendiciones que Dios había prometido, pero apuntaba a un regreso mayor del exilio de nuestros pecados, ¿no? Dios nos iba a liberar y nos iba a rescatar de nuestros pecados, de la muerte, y realmente íbamos a experimentar el descanso, la salvación, ya no por estar en una tierra nueva o de regreso en casa, pero como Pablo estaba hablando, de nosotros mismos, de la condenación en que estábamos preparados, ¿no? en ir por haber pecado y rechazado a Dios. Entonces, hermosos son aquellos ministros, aquellos mensajeros que traen el mensaje del evangelio, que anuncian el mensaje de las buenas nuevas. Bienaventurados, dichosos, hermosos son sus pies. ¡Qué privilegio! Que Dios pone este valor, que Dios da honra a aquellos que realmente se enfocan en anunciar el evangelio, aunque eso les traiga azotes, aunque eso les traiga maltratos, como lo sufrió Pablo, como lo sufrieron los apóstoles, pero eran hermosos porque traían el mensaje de perdón, de salvación a las personas. Ahora, versículo 16. Versículo 16 de Romanos 10. Mas no todos obedecieron al evangelio. Cuando se predicó el evangelio, cuando fue la invitación, el llamado, no todos aceptaron ni quisieron creer. Y acá Pablo cita a Isaías, porque Isaías también fue llamado para una misión imposible, por decirlo así, después de que Dios lo llama en el capítulo 6 y le revela que tenía que compartir, ¿no? Lo que iba a suceder a Israel. Dios le dice, oirán, pero no entenderán, verán. O sea, te estoy mandando un pueblo que no va a oír, va a ser rebelde, se va a endurecer, y como que por gusto, ¿no? Pero vas a tener que hacerlo, porque en medio de ese pueblo hay un remanente que sí va a creer y sí se va a arrepentir. Dios siempre tiene un remanente apartado, aquellos que creen, que se arrepienten, que regresan a Él, y de ese sentido preserva a su pueblo a través de este remanente, este hilito que se mantiene. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjenme copiar esto para mandarle. A ver. Para mandarle acá la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, ya le estoy escribiendo ahí que entre. Ok, sino que se paró el Zoom y volví a entrar y ahí es donde ya salieron. Ahí ahora sí. Ahora sí entraron. Admit. Ok, sigo entonces. Ahora sí. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces seguimos. Ahora sí, eso fue el Zoom que se cayó y tuve que volver a mandarles la invitación. Estamos en el versículo 16, 17. Después de que no todos oyeron al evangelio, como en tiempos de Isaías, que no todos obedecieron a la palabra de Isaías, solamente un remanente. La incredulidad en el pueblo de Israel siempre ha existido. Dios siempre ha trabajado con un remanente, porque no todos los que son descendientes de Israel son salvos, porque no todos creyeron. ¿Okay? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Miren, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es el evangelio el que nos da la invitación para que nosotros podamos responder en fe. O sea que muchos dicen, la fe es obras, así que la fe tiene que venir de Dios.
No puede ser de uno, porque si es de uno es de obras, entonces no cuenta. Bueno, acá hay un malentendido. La fe nuestra no es obras porque es la respuesta al Evangelio de Dios. Estamos creyendo en el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. Nosotros no obramos para obtener salvación. Solamente decimos, sí Señor, así es. Yo creo en el Señor Jesucristo, lo confieso como mi Señor y eso entonces me justifica. Eso no es obrar mío, eso es reconocer lo que Dios ha hecho por mí. No es algo que yo hago por mí. Y la fe mía no es una fe vana, es una fe que responde al Evangelio. O sea, el Evangelio es de Dios, todo eso es de Dios. Yo solamente como un mendigo estiro la mano y recibo la salvación. Eso no es obrar, eso es responder a lo que Dios ha hecho por uno. Y ahí lo dice claramente, la fe es por el oír. Así que no pueden tener fe si no han recibido el Evangelio. Podríamos hacer ese punto. Si no predicamos el Evangelio y, por ejemplo, conocemos a un familiar que dice, yo tengo fe en Dios, yo siempre he creído en Dios. Y uno puede decir, bien, Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué tipo de fe tienes? No saben lo que es el Evangelio, solamente una fe así que Dios está ahí. No, la fe tiene que ser en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Pablo ha venido hablándonos, la obra de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección a favor nuestra. ¿Ok? Eso es el Evangelio. Tenemos que explicar el Evangelio. Versículo 18. Pero yo digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Ven que está hablando a la nación de Israel que principalmente son los responsables en responder a su alfarero, a su Dios, al Dios del pacto. Primeramente Moisés dice, así como la palabra de la ley estuvo cerca de ellos en el Sinaí, disponible, así el Evangelio es accesible y disponible a los judíos. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y acá Pablo está usando la misma escritura para decir que Dios ya había determinado usar a los gentiles para traer celos a su pueblo. ¿No puede hacer esto el alfarero con la masa? Claro que sí. Ahora, ¿de qué manera Dios iba a traer celos a su pueblo? Israel veía que los gentiles eran parte del pueblo de Dios, tenían las escrituras completas, tenían el Espíritu Santo, tenían las promesas de ellos las están recibiendo. En el libro de Hechos, por ejemplo, cuando Pedro va a Cornelio, se arma como dirían ustedes, un alboroto. Y los judíos de Jerusalén dicen, ¿cómo es eso que fuiste donde este gentil? No, el judío no puede convivir, comer, compartir con un gentil. Solamente con nosotros los judíos son bien cerrados. Pedro les dijo, me he dado cuenta que la salvación también ha venido a los gentiles, porque ellos también han recibido el don del Espíritu Santo y han hablado en lenguas, como señal de que Dios está con ellos. Y ellos se quedaron rascándose la cabeza, hicieron un concilio en Hechos capítulo 15, llamaron a Pablo, se reunieron y terminaron diciendo, es cierto que Dios ahora ha dado la salvación a los gentiles. Pero si eso estaba en la palabra misma, Moisés lo había declarado, que llegará el tiempo cuando Dios traería celos a su pueblo usando a los gentiles, entrando en la salvación del mismo pueblo de Israel. O sea, nosotros los gentiles, los colados, los que no teníamos circuncisión, los paganos, los que estábamos lejos de Dios, ahora somos tan igual que un judío, cerquita a Dios, por el Evangelio
en Cristo Jesús. Y los judíos dicen, eso no es justo. Nosotros que hemos venido trabajando años y siglos, que somos de la simiente de tal, que venimos de la tribu tal, que nos hemos circuncidado, que nuestro abuelito es bla, bla, bla. ¿Me vas a decir que somos igual que un pagano? Sí, porque están en Cristo Jesús. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando dio la parábola de los jornaleros, cuando fue el hombre y contrató a principio de mañana a unos jornaleros y le dice, te pago un denario, vienes a trabajar por todo el día, perfecto, y llegó. Después mandó a mediodía, fue a buscar un denario por mitad de día, perfecto, fueron a trabajar. Y al final del día fue a contratar a algunos que estaban en la plaza, melodeando ahí, jugando dominó, sin hacer nada. Dice, trabaja 1 hora, estoy poniendo mis propias palabras, y te pago un denario. ¡Perfecto! ¡Qué bueno trabajar! Y se fueron a trabajar. Cuando terminó el día de pago, comenzaron a pagar y empezaron con los que habían trabajado 1 hora. Y le dieron un denario. Y los últimos en la fila que habían trabajado todo el día pensaron, a nosotros mínimo nos debe dar 2 o 3 denarios, porque si a los que vinieron 1 hora le dieron un denario, nosotros vamos a salir con 2 o 3 denarios. Porque es como pensamos humanamente, de un denario para cada uno. Y entonces el dueño le respondió, ¿no quedamos que era un denario por todo el día? Sí. ¿Y a ustedes qué les incumbe si yo quiero ser generoso con mi plata y dar lo mismo al que trabaja 1 hora? Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros los gentiles, que no teníamos nada de Dios, nada de su revelación, éramos paganos, ajenos a Dios, como dice Efesios 2, enemigos de Dios. Dios nos ha traído cerca y ahora somos hermanos de nuestros hermanos judíos. Igual entramos. Ya no por ser hijos directos de Abraham, pero por ser hijos espirituales de Abraham, por la fe en Cristo Jesús. Miren ese Dios de misericordia. Y es por eso Él dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Si yo quiero que estos gentiles también lleguen a la fe en Cristo Jesús, ¿qué de ti, Israel? ¿No te elegí a ti con un propósito y no puedo hacer yo lo que me da la gana con ustedes que son mi pueblo? Y lo que estoy haciendo no es nada malo, sino es traer salvación a la humanidad. Deberían de estar saltando de júbilo y de gozo y no sentirse envidiosos y celosos que porque estos también. Esa era la actitud que Pablo está tratando de corregir en estos 3 capítulos que por años nos rascamos las cabezas pensando, ay, qué difícil, está hablando de la predestinación individual. No, Dios predestina a uno para salvación, a otros para perdición, y no nos damos cuenta del contexto histórico. A mí me gusta enfatizar el contexto de la Biblia, porque la Biblia debe de interpretarse a sí misma y no yo imponer un sistema teológico en la Biblia, que puedo hacer daño, ojo, puedo hacer daño, tengamos cuidado en eso, por eso debemos de ver, y por eso Pablo cita las Escrituras, él no está citando de su cabeza loca, me estoy inventando el cristianismo, no, Pablo está citando las mismas Escrituras de Israel, y es por eso que nosotros debemos de regresar y ver, ok, Pablo, ¿a qué viene esto? Él nos está explicando citando la Biblia, entonces nosotros tenemos que ir a esa palabra y ver, ok, ¿cómo encaja esto? Y entonces versículo 21 terminamos. Pero acerca de Israel, nuevamente la nación de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La misericordia de Dios para con su pueblo fue tal que Dios los aguantó, los toleró y no los destruyó, como dijo en el capítulo 9, como a Sodoma y Gomorra. Siempre dejó un remanente. Porque hasta el día de hoy hay judíos que están viniendo a Cristo. Hasta el día de hoy. Y Dios no ha fallado a sus promesas con Israel. Las cumplió y las está cumpliendo trayendo el evangelio a Israel. Ahora, ¿cómo Dios está trayendo el evangelio a Israel? En su tiempo de Pablo, para cachetada de ellos, usó a los gentiles. Porque saben que Pablo, cuando escribió esta carta, y acá termino, este es un punto importante, él estaba en Corinto, duró como 3 años para que él viera a los romanos, a estos hermanos romanos, que la hermana Febe le lleva la carta, duró 3 años. Pablo estaba recolectando la ofrenda
de Corinto, de los macedonios que ya habían dado bien, que eran pobres, para llevarlas a Jerusalén. Él iba a Jerusalén a llevar a la iglesia cristiana judía la ofrenda de los gentiles, diciendo Pablo, ya lo va a explicar más adelante en Romanos, así como ustedes, Israel, bendicieron a los gentiles, ahora los gentiles los bendice a ustedes en este momento de angustia. Y al final, tanto un judío como un gentil podríamos sentarnos en la mesa como hermanos porque pertenecemos a la misma familia si estamos en Cristo Jesús. Y Dios con su pueblo era fiel. Era la incredulidad de Israel, el abandonar a su Dios, los que a ellos los condenó. Que todo el día Dios estirando la mano, vengan a mí, vengan a mí. Ese fue el llamado de los profetas. Ese fue el llamado de nuestro Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén, cuando lloró sobre la ciudad en última semana antes de morir. Lucas 19. ¿Cuántas veces, oh Jerusalén, quise juntar a las gallinas como los pollitos, como la gallina junta sus pollitos, pero ustedes no quisieron porque no conocieron el día de su visita, que Dios lo visitaba. Ellos le tenían la puerta cerrada a Dios porque pretendían ellos serse santos, aceptables, y lo tenían a Dios fuera de su vida. ¡Qué ironía! Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros podemos volvernos muy religiosos, muy legalistas y olvidar que el Evangelio nos pone a todos bajo el mismo nivel. Para empezar, pastor, ujier, si recién me convertí, si me convierto en el hecho de mi muerte, todos entramos igual, porque no es por obras, es por fe. Pero el privilegio que tenemos en trabajar en Él, en su obra, nos hace vasos de instrumentos de honra. Si decimos, ya soy salvo y puedo vivir como me da la gana, debo cuestionar mi fe. Pero yo no quiero ser un vaso de deshonra. Yo quiero ser un vaso de honra, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 25, más o menos por ahí. Un vaso para uso honroso. Voy a parar ahí. Capítulo 11 continúa, porque entonces Pablo concluye que con Israel entonces, y Dios dice, sigue abierto la invitación para ellos. Si creen, si creen. Esa es la condición, confesar, creer. Eso no es obras, es respuesta a lo que Dios ha hecho todo por nosotros en Cristo Jesús. Ok, voy a parar acá. Esa fue la lección 29. Y la próxima semana continuamos con el capítulo 11 y ya vamos avanzando un poquito más ligero porque nos hemos estancado para poder, ¿no?, el capítulo 9 desmenuzarlo. Si tienen preguntas, por favor, al correo, si nos pueden mandar o comentarios. Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima.